Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, como próxima representante Provida Mérida, Yucatán, quiero hablarte sobre las tentaciones que tuvo Cristo y las que tenemos nosotros día a día. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bendito, por un día más de vida. Gracias porque tú estás siempre presente en nuestra vida. Gracias porque nos ayudas y nos das armas para vencer las tentaciones del día a día. Para vencer esas terribles tentaciones con las que podemos llegar a ofenderte, llegar a lastimarte profundamente y que nos pueden llevar a la condenación de nuestra propia alma. Gracias, Padre bendito, porque siempre estás presente en nuestra vida. Te pido porque me des sabiduría para que no sea yo quien hable en este tema, sino que seas tú. Te lo pido en el nombre de la dolorosa pasión de tu Hijo Jesús, por sus santísimas llagas y por su preciosísima sangre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en las tentaciones de los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, Dios Padre permitió que el diablo lo pusiera a prueba. Y en ese tiempo, tanto el diablo como Jesús estuvieron cara a cara. Yo creo que cuando leemos cómo fue ese pasaje en la Biblia, cómo vivió esos 40 días Jesús, me parece que lo podemos encontrar en Mateo 4 del 1 al 11. Si no está ahí en donde lo encontramos, por favor, déjenme en los comentarios en dónde lo podemos leer en la Biblia. Pero bueno, decía que yo creo que Dios permitió eso para darnos un ejemplo a nosotros, para que así como Jesús reconoció que era hombre y que en ese momento se sentía debilitado, yo creo que también en ese momento el demonio tuvo que reconocer que sí, aunque Jesús era hombre y había venido a la tierra,
no dejaba de ser Dios. Entonces, pues, por más de que le pusiera una tentación y le pusiera otra y le pusiera otra, pues Jesús siempre tuvo más poder y siempre tendrá más poder el demonio. Por eso fue de que Jesús pudo vencer todas esas tentaciones y al final le dijo que no tentará al Señor y a Él solo lo servirá. Entonces, yo creo que para que nosotros no lleguemos a caer en más tentaciones que se nos vayan presentando en la vida, debemos de hacernos más humildes, de buscar esa humildad. Pero para poder encontrar esa verdadera humildad, debemos de buscar a Cristo y de respetar los tiempos de Dios. San Juan Crisóstomo dijo: el Señor todo lo hace para nuestra enseñanza. Y sí, si nos ponemos a pensar, cada que escuchamos el Evangelio es una enseñanza, es la forma en la que Dios nos enseña con sus palabras cómo debemos de vivir nuestro día a día y cómo podemos llegar a salir de esas dificultades. Dios en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos nos va a llegar a permitir que tengamos muchas caídas. Pero si nosotros decidimos no soltarnos de su mano, vamos a poder llegar a levantarnos con más fuerza y con mucho más fe. Así como Dios nos conoce, también el diablo nos conoce. Y nos conoce también que conoce nuestras debilidades. Él nos estudia y siempre trata de darnos en nuestro punto débil, para que de ese modo, si nosotros lo permitimos y llegamos a caer en alguna tentación que sea muy grave, el diablo sabe que llegaremos a ofender de una manera muy fuerte a Dios y a lastimar a Jesús, porque cada vez que caemos, en especial en un pecado mortal, hacemos que Jesús vuelva a vivir su pasión dolorosa, que vuelva a sufrir por nuestra culpa.
El demonio siempre trabaja de una manera muy astuta. Nos llega a pintar algún pecado de una forma bonita, de una forma en la que nosotros lo veamos así como de, no pasa nada. Pero no es así, porque sí pasa y porque siempre habrá consecuencias, ya sean chiquitas o grandes, dependiendo de la tentación en la que hayamos decidido caer, pero siempre habrá alguna consecuencia. Aunque a lo mejor en el momento o aún después nosotros no nos demos cuenta, pero pues todo lo que hacemos en nuestra vida, ya sea bueno o malo, siempre tendrá una consecuencia. El demonio nos enseña cómo conseguir lo que queremos por medio de una infidelidad a nosotros mismos y a la Iglesia Católica. Por eso es de que debemos de sacar provecho de las pruebas que tenemos cada día. De lo malo siempre busquemos sacar algo bueno. Dios permite la tentación para que lleguemos a vencerla y a purificarnos para seguir en nuestro camino hacia la santidad, para llegar a deslindarnos de las cosas de la tierra y llevarnos por donde Dios mismo quiere y a donde Él quiere, para buscar una vida que no sea una vida cómoda, sino que sea una en donde podamos vivir nuestro propio apostolado. Dios lo permite para darnos comprensión, madurez y eficacia en nuestro trabajo apostólico. El apóstol Santiago decía: bienaventurado el que soporta la tentación, porque recibirá la corona de la vida. El demonio siempre nos va a tentar con nuestras necesidades y debilidades en la naturaleza humana. Pero cuando nosotros caemos en una tentación y nos damos cuenta que lastimamos a Cristo
y que nos estamos yendo por un mal camino, cuando nosotros nos damos cuenta de eso y decidimos levantarnos y alejarnos de ese pecado, es cuando Dios usa la humildad del poder divino para remediar esa caída que tuvimos. Jesús aceptó su condición humana y no se sirvió el poder de Dios para huir de su pasión. Yo creo que ese fue un acto de valentía. Jesús, durante toda su vida, desde niño, nos enseñó a no tener miedo, a enfrentarnos al mundo y a ser valientes ante los demás. Él nos enseña a amarlo y aceptar las consecuencias de nuestros actos. Jesús nos enseña a apreciar la nobleza humana, nos enseña a amar el trabajo y a apreciar las consecuencias del entrenamiento. Cuando pasamos por un mal momento, cuando pasamos por un momento de mayor debilidad, es cuando el demonio intensifica las tentaciones para que nuestra vida tome un camino ajeno a la voluntad de Dios, haciéndonos caer de nuevo en la tentación. A veces la gente comete un error muy grave cuando trata de robar a Dios, diciéndole, si eres Dios, dame X cosa. Si eres Dios, dame una buena salud. Si eres Dios, concédeme esto y esto. Y por lo general, las personas que llegan a hacer eso piden cosas banales. Y aunque pidan cosas que a lo mejor sean como fundamentales, como comida, casa, trabajo, sustento, pero Dios no necesita darnos llegar a darnos pruebas de nada. Y aún así, muchas veces da pruebas de su infinita misericordia, de su amor para nuestra conversión o
para que nos acerquemos más a Él o para la conversión de alguien que realmente lo necesite. Yo creo que lo que necesitamos más bien es pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Y si aún así se nos hace muy difícil tener más fe, pues creo que siempre podemos acudir a nuestro bendito San José. De hecho, hay una frase que dice: bendito San José, aumenta nuestra fe. Y pues San José es un gran intercesor por todos nosotros. A veces no lo vemos porque nosotros estamos acostumbrados a tener diario alimento en nuestra casa, a tener agua, a tener muchas cosas. Pero Dios muchas veces se manifiesta su amor. Manifiesta su poder en cosas cotidianas de la vida. Cuando tú dejas que Dios entre a tu vida, vas a ver cómo Él va a empezar a actuar en tu vida ordinaria de una manera que va a ser que tú mismo y los que te rodean se acerquen más a Él. El demonio siempre te va a prometer felicidades pasajeras, pero Dios te promete una felicidad completa, una felicidad eterna. Una de las máximas tentaciones del demonio es que nos hace creer que nosotros mismos somos suficientes y no necesitamos a Dios. Que nuestro propio yo es suficiente. Y eso hace que muchas veces nos idolatremos. Y eso es lo que quiere el demonio. El demonio quiere que pensemos que contenernos a nosotros mismos es más que suficiente. Y que dejemos a Dios de lado. Así que hay que tener mucho cuidado en eso, porque hay muchas personas que dicen: es que yo nunca he necesitado a Dios y a mí siempre
me han salido las cosas bien. En cambio tú, Carla, por decir, siempre has creído en Dios, has ido a la iglesia, rezas, etc., etc., y has tenido una salud medio frágil. Y has tenido muchas complicaciones en tu vida y te has visto entre la vida y la muerte muchas veces en tu vida. Y hasta la fecha te pones muy nerviosa muchas veces y ni siquiera puedes hablar o puedes leer bien. Eso es lo que les hace traer el demonio. Como se encuentran en una jaula de oro, en una jaula en donde tienen todo muy cómodo, en donde no han tenido ninguna dificultad en su vida. Piensan que con ellos mismos es más que suficiente y no necesitan a Dios, no necesitan de su ayuda, no necesitan de su misericordia. Pero están muy equivocados, porque nosotros no somos nada a comparación de Dios. Y cuando esas personas llegan a tener alguna dificultad en su vida, o por decir ahora con lo de la pandemia, es cuando muchas veces se dan cuenta de que vivían en una jaula de oro, que vivían engañados, que vivían en una mentira. Y cuando pasa eso, yo creo que debemos de tener mucho cuidado, porque el demonio va a volver a tratar de jalarte hacia esa vida cómoda que tenía, porque no quiere que conozcas el amor de Dios, porque no quiere que conozcas su misericordia y su poder. Porque quiere que sigas viviendo siendo un esclavo del demonio. Como ser humanos, muchas veces llegamos a tener la tendencia de irnos hacia el lado oscuro, la tendencia de irnos hacia el camino del pecado. Y es normal y es de alguna forma pues algo natural. Pero por eso debemos de llegar a fortalecernos todos los días para que aunque el demonio te diga, no, ven conmigo, mira, esto está más padre, esto se ve más llamativo, esto te va a llegar a hacer feliz, que nosotros sepamos que eso no es cierto, que nosotros
Tengamos los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Recordemos que Dios nos dice: adorada, adorada, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él lo servirás. Yo creo de que una de las herramientas que tenemos para llegar a vencer el pecado viene dentro de la oración del Padre Nuestro. Cuando le decimos: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Yo creo que con esas palabras, que son muy cortitas, le podemos llegar a pedir a Dios que nos conceda la fuerza de permanecer fuertes en la fe y fuertes en la esperanza. En la esperanza de que si hacemos las cosas bien aquí en la tierra, algún día vamos a estar en el cielo. Necesitamos armas. Necesitamos muchas armas para vencer la batalla espiritual. Y dentro de las armas podemos encontrar la oración continua, la oración con fe, con esperanza y ser siempre con el corazón, tener una sinceridad hacia nosotros mismos y hacia los demás. También nos puede llegar a ayudar a tener un director espiritual. También podemos llegar a encontrar armas dentro de las oraciones que nos han dejado los santos, dentro de la adoración a Jesús sacramentado y dentro de la misa, dentro del rosario, dentro de la Divina Misericordia. Dios, María y los santos nos han dado muchas armas para poder seguir en esta batalla espiritual. Recuerda que no importa cuántas veces llegues a caer en alguna tentación, si decides levantarte y tomarte de la mano de Dios, entregando tu vida a Él,
siempre vas a poder salir de ese pecado. Pero sin más, te deseo una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Dios te bendiga hoy y siempre. Nos vemos.